Ese es el tema central. De acuerdo a la convocatoria que se hizo en diferentes medios de comunicación, en particular en redes sociales. Yo entiendo el descontento de la población, pero muchas veces hay información que se da de manera tergiversada o generalizada. Es bueno que escuchemos. Y a las personas que están liderando esta convocatoria, desde allá abajo, acá arriba pueden subir también, no hay ningún problema. En relación al plan de tasas, que creo que es el problema, ¿sí o no? Es el plan de tasas. Pero es el plan de tasas el problema. Yo creo que por eso es que están viniendo hoy, porque es lo que se ha publicado en redes sociales. Y es lo que nos dijeron. Perfecto, ahorita lo vamos a explicar, manita, con muchísimo gusto. Incluso les vamos a hacer llegar unas fotocopias de plan de tasas de años anteriores. Escuchemos. Aprendamos a escuchar, señores. Regla número 1. El plan de tasas no es una invención mía. No es algo nuevo. Aquí tengo un documento. Escuchemos por favor. Acá tengo un documento de un plan de tasas elaborado, el primero que se hizo en el año de 1996, firmado por el licenciado Antonio Urbano Mendoza Silvestre. Plan de tasas de aquel tiempo. Escuchen. Año 2008. Otro plan de tasas, pero que fue ampliado. Se tomaron en cuenta otros cobros. Pero esto es lo que nos interesa. Año 2023. 28 de marzo. Municipalidad de Cacaltenango, Departamento de Huehuetenango, acta número 14-2023, punto segundo. Firma Juan Antonio Camposeco, alcalde municipal. Y lo pedimos nosotros con la certificación de Contraloría. Vamos a escuchar. Este plan de tasas el año pasado fue publicado en el Diario Oficial. Pero ¿por qué no apoyaron al pueblo, pues? El tema aquí, la pregunta, ¿por qué quienes lideran este movimiento no hicieron público este documento? Aquí está este documento del 2023. El de nosotros lo hicimos público, que es este año donde hubo ajustes significativos. Pero escuchemos. Por ejemplo, tema, ¿hay algún señor acá que se dedique al destace de ganados? Don Guillermo, buenos días, bienvenido. En el plan de tasas del 2023, el tema del destace de ganado, la autoridad anterior lo legalizó por 100 quetzales. Eso es lo que dice el plan de tasas del año pasado. Por permanencia de una res mayor o menor allá en el rastro, se les estaba cobrando 50 quetzales diario. Nosotros seguimos respetando esos 100 quetzales, con la diferencia es que por cada permanencia, ganado mayor 25 quetzales, ganado menor 15 quetzales. Aquí están los documentos. No me pagaron nada. Ahora, perfecto. Ahora, Roberto, escuchemos. El tema es... Sí, correcto. Pero, escuchemos, ¿por qué les platico esto? Yo sé que siguen pagando lo mismo. Lo único, aprendamos a escuchar.
Ahí están los señores carniceros. ¿Por qué siguen pagando lo mismo? Porque el encargado de caja del año pasado, y que sigue siendo el mismo, no se le hizo esta notificación. Incluso nosotros, Roberto y Guillermo, no los estamos cobrando los 100, ustedes siguen pagando lo mismo. Simple y sencillamente se está respetando lo que viene establecido desde el año pasado. Y yo sé, Roberto, que en ningún momento les estamos cobrando los 100, no. Siendo sincero, ¿les hemos ido a cobrar 100? No. ¿Cuánto siguen pagando? Ahí está. Es eso, pero aquí está el documento del año pasado y el documento de este año. Hablamos de población, pero no estamos obligando a la población. Solo estamos haciendo público un documento. Dos. Hubo alguien que hizo una convocatoria y hablaba de la población más vulnerable. La población más vulnerable es la que regularmente, cuando hablamos desde el punto de vista de cobro de impuestos, es la gente que utiliza el piso de plaza. El piso de plaza en el año 1996, exacto, es cierto, y a eso, patrón, ¿quién es el que comunicó eso? Perfecto, vecino. Está en mal estado y somos conscientes de eso. En el año 1996, el plan de tasa cobraba 1 quetzal piso de plaza. En el 2008, lo subieron a 3 quetzales. En el 2023, el año pasado, lo subieron a 5 quetzales. Nosotros este año lo volvimos a bajar a 3 quetzales. Aquí está el documento que lo respalda. Vean, señor alcalde, disculpe. El tema, solo déjenme explicar esto y después nos escuchamos. Disculpe. El tema del salón, solo termino y le damos el espacio. Solo termino y le damos el espacio. El tema de transporte. Escuchemos estos últimos dos y les doy el espacio. Les aseguro que no los voy a interrumpir. Tema de transporte. La licencia anual del 2023 era de 275 quetzales mensuales, lo cual hacía un total de 3.300 quetzales por año. A los transportistas se les colocó una tasa con nosotros este año de 200 quetzales, 2.400 al año. El salón municipal se estaba cobrando 500 quetzales para fines comerciales. Nosotros lo tenemos bajado a 350. Incluso a los establecimientos está exonerado el pago. Entonces, el plan de tasa, señores, es un reglamento interno del cual se rige una municipalidad para que el cobro sea legal. Que quieran o no quieran pagar, no estamos yendo a obligar a nadie. Me llama un muchacho ayer, tengo mi rótulo en mi baranda, eso no se cobra. Por la derogación. A los que tienen un local de maquillaje, no les vamos a ir a cobrar. A los que están pagando un local comercial privado, no se les va a ir a cobrar. Señor alcalde, disculpe. Y esto en la mayoría no aplica para las aldeas. No, señores, escuchen. Señor alcalde, disculpe. Señor alcalde, disculpe. Vean, yo considero que no venimos a explicar o a hacer alguna especie de trato.